Este es el primer video correspondiente al tema corte por fricción. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Estamos viendo la pila de apoyo de un puente ferroviario metálico. Como puede apreciarse, la pila presenta una fisura que ha sido reparada, por lo menos superficialmente. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿sabemos calcular la seguridad de esa fisura en base a lo que conocemos en términos de esfuerzos axiales de tracción y compresión, flexión simple y corte? Básicamente la respuesta es no, no sabemos, no tenemos las herramientas suficientes como para calcular la seguridad de ese posible plano de rotura. Veamos una analogía útil respecto al caso anterior. Estamos viendo aquí el caso de un deslizamiento de taludes, un problema de estabilidad de taludes. En particular, podemos pensarlo como un problema de estabilidad de taludes en un macizo rocoso. El macizo no presenta una fisura preexistente y por lo tanto no sabemos cuál es la superficie de rotura, no hay un plano preferencial. Entonces lo que tendremos que hacer es estudiar diferentes configuraciones hasta encontrar la de menor seguridad. En el caso de que la seguridad no fuera suficiente, siempre tendremos el recurso de recurrir al empleo de anclajes. Veremos enseguida que el método que vamos a estudiar tiene un esquema de razonamiento muy similar a este. Bajo el título de corte por fricción se agrupan una serie de procedimientos que permiten calcular la seguridad al deslizamiento de fisuras o superficies de rotura reales o virtuales con o sin armaduras que las corten. Por virtuales entendemos fisuras potenciales, fisuras que imaginamos que podrían conducir a la menor seguridad. El concepto de corte por fricción fue introducido en 1960 por Anderson. Posteriormente fue desarrollado en detalle por Mast y Birkeland y fue incorporado en el ACI 318 en 1977. En Argentina el concepto fue incorporado por primera vez en reglamento en el CIRSOC 201-05. Veamos en qué se basa. El modelo de corte por fricción se basa en suponer que hay un plano de corte real o potencial, que ese plano de corte tiene una cierta rugosidad y que el desplazamiento relativo producido por el esfuerzo de corte hace que una de las caras de la fisura se monte ligeramente sobre la otra, estirando la armadura pasante y haciendo que la misma entre en fluencia. En definitiva, esa armadura en fluencia genera un esfuerzo normal y ese esfuerzo normal multiplicado por un coeficiente de fricción que debe ser calibrado experimentalmente da lugar a un esfuerzo rasante, tangente, que es el que va a equilibrar a la fuerza B sub n, que es el corte que está solicitando a esta fisura. Existen entonces planos reales y planos potenciales. Veamos, arriba de todo tenemos dos planos potenciales, cuya inclinación y posición haremos variar hasta encontrar la de menor resistencia, en los cuales podremos verificar la seguridad frente al corte por fricción.
En el segundo caso tendremos un plano potencial, que es el que está en la viga, y un plano real, que es esta ménsula que está aquí, que ha sido hormigonada en segunda etapa. Es decir, hay una superficie entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo, que será el plano preferencial sobre el que verificaremos la resistencia al corte por fricción. Aquí tenemos un plano potencial. Aquí podríamos pensar en algún tipo de adherencia o de pernos que se han empleado para fijar ese perfil L. También puede estudiarse lo que ocurre en el caso de una viga. Este caso es una viga de puente que experimenta un acortamiento por creep y retracción. El apoyo restringe parcialmente ese desplazamiento, generando una fuerza de tracción adicional en el cordón inferior que podría producir una rotura de este tipo. Sumando la carga vertical que está aquí y la carga horizontal que actúa en el apoyo, tendremos fuerzas normales y tangenciales sobre este potencial plano de rotura. Veamos el formato que adopta el CIRSOC 20105 para las roturas y las resistencias por corte por fricción. Básicamente el tema es abordado, en primer lugar, en el capítulo 11, corte y torsión, 11.7, corte por fricción. El método planteado aquí es general, sirve para la mayor parte de las aplicaciones. El dibujo está extraído del propio reglamento y muestra algunas posibles aplicaciones. En este capítulo hay dos expresiones para el cálculo de la resistencia, una en el cuerpo del reglamento y otra en los comentarios. El tema vuelve a aparecer en el capítulo 17, esta vez para elementos de hormigón construidos en etapas. Aplica, por ejemplo, al caso de una viga prefabricada, a la cual posteriormente se le hormigona in situ lo que podría ser una losa de tablero de un puente. La condición resistente para ambos métodos es la vista al estudiar corte. B sub U menor o igual que phi Bn, phi vale 0,75. Pasemos ahora a lo que dice el capítulo 11, en particular el punto 11.7. El capítulo 11 presenta dos expresiones bastante diferentes para la evaluación de la resistencia. Una está presentada en el propio reglamento y la otra en los comentarios. Veamos la del reglamento. La expresión tiene generalidad en cuanto a la inclinación de las armaduras. La inclinación de las armaduras, si existiera, puede jugar un rol favorable o desfavorable en la resistencia de B sub N. Eso se verá en función de los valores que adopten las funciones trigonométricas del paréntesis. Básicamente tendremos que la resistencia al corte por fricción es ABF, que es la armadura que corta al plano en estudio. FI, la resistencia del acero. Coseno de alfa F es la fuerza que tenemos en el sentido del esfuerzo de corte, es decir, la fuerza provista por las armaduras en la dirección del esfuerzo de corte, que podrá ser favorable o desfavorable. Y luego tenemos el efecto propio de la fricción, que es la componente normal del esfuerzo en las armaduras, multiplicada por el coeficiente de fricción. Siempre, en los casos de corte por fricción, el reglamento establece que Fi debe ser menor o igual que 420 megapascales. En lo que hace a mu, el reglamento da una tabla con valores en función de las características del plano de corte. El
primer valor, que es 1,4, corresponde a hormigón colocado monolíticamente. Luego veremos, por ejemplo, en qué casos puede aplicar el concepto de hormigón colocado monolíticamente. Y después aparecen otros casos en función, por ejemplo, de la rugosidad y características del plano de contacto. El segundo valor de mu, que es 1, corresponde a hormigón colocado sobre hormigón endurecido con la superficie intencionalmente rugosa. Amplitud aproximada de tratamiento 5 milímetros. Y así siguiendo. Mu engloba no solamente una resistencia friccional, sino, por ejemplo, en el caso del hormigón colocado monolíticamente, también lo que podríamos denominar la cohesión propia del hormigón. ¿Qué pasa si hay esfuerzos de tracción en la junta? La armadura necesaria para resistirlos se calcula separadamente de la necesaria para resistir el corte por fricción y se suman. ¿Qué pasa si hay esfuerzos de compresión? Pueden ser tenidos en cuenta solo si son de carácter permanente y a su vez son concomitantes con el esfuerzo de corte o simultáneos. Es decir, debemos estar absolutamente seguros de que esos esfuerzos de compresión se van a manifestar al mismo tiempo que el esfuerzo de corte que estamos verificando. El método establece también dos límites superiores, que son los que aparecen en el corchete. En los comentarios aparece una segunda expresión. Si la miramos con un poco de atención, vamos a ver que tiene un formato de tipo Coulomb. ¿Por qué? Porque aparece una constante, que ya vamos a ver que tiene unidades de tensión, por un área, que es el área de contacto de la fisura que estamos verificando, más una fuerza normal por un coeficiente de roce. Si hay armaduras inclinadas, vale lo visto anteriormente. Como ya se ha dicho, K sub 1 tiene expresiones únicas en este caso, e igual a 2,8 megapascales para hormigones de densidad normal y su unidad, como ya se ha dicho, es de tensión. Esta expresión es válida siempre y cuando haya una cantidad mínima de estribado, una fuerza mínima normal asegurada por armaduras pasantes en realidad, podrían ser estribos o no. ¿Qué pasa cuando los elementos están construidos en etapas? Esto es típico en la construcción de puentes. Aquí tenemos el caso de un puente que ha sido construido a partir de vigas prefabricadas pretensadas a las que luego se le ha hormigonado un tablero in situ. Evidentemente, aparecen discontinuidades reales en el contacto entre el hormigón de las vigas y el hormigón in situ de la losa. En estos casos es muy común que las vigas presenten armadura pasante en el plano de contacto, denominada conectores. ¿Por qué es importante asegurar la continuidad en estos planos? A la izquierda estamos viendo el comportamiento monolítico de una viga de este tipo. El diagrama de esfuerzos normales es el que estamos viendo aquí. Hay un solo eje neutro y no hay resbalamiento en el plano donde están dibujadas estas fuerzas tangenciales de contacto. En cambio, si no hubiera monolitismo o no hubiera continuidad en el contacto, los diagramas de tensiones serían los que aparecen a la derecha. Tendríamos dos ejes neutros y las tensiones máximas, tanto de tracción como de compresión, serían mayores que las que corresponden al caso monolítico. Eso vale tanto para cargas de servicio como para rotura.
Por lo tanto, el monolitismo es no solamente deseable, sino necesario en estos casos. Como ya se ha dicho, el capítulo 17 está referido a elementos de hormigón construidos en etapas. En este capítulo se presentan a su vez dos métodos. El primer método está basado en el reticulado de Rittermersch, considerando para el mismo una altura igual a d, debería ser z, la diferencia entre z y d es muy pequeño, ángulos de 45 grados en las diagonales, y suponiendo que el corte actuante en un elemento del reticulado es v, la variación del momento flector en una longitud d será v por d, pero considerando que el brazo de palanca es d, la variación en el esfuerzo de los cordones es directamente igual a v, es decir, que por cada avance de d en el reticulado se producirá un aumento en v de la fuerza de los cordones. Esa fuerza v tendrá que transmitirse al cordón superior por la superficie sombreada, que tiene un ancho b sub v y una extensión d. Recordemos que vale la condición resistente b sub u menor o igual que phi VNH, que será una resistencia, y que phi vale 0,75. Este primer método diferencia las condiciones que presenta la junta para asignarle una expresión de resistencia. Si se le pide una condición a la junta, valdrá esta expresión de resistencia. Veamos cuál es esa condición. Si las superficies se han hecho intencionalmente rugosas con una amplitud aproximada de 5 milímetros, o bien si se han dispuesto estribos mínimos, aplica la fórmula que estamos marcando. En esa fórmula, B sub B es el ancho de la sección de contacto, D es la altura útil en milímetros de la sección compuesta. En secciones pretensadas no es necesario tomar un valor menor a 0,8 de H. Veamos ahora si se imponen dos condiciones a la junta. Si las superficies se han hecho intencionalmente rugosas con una amplitud aproximada de 5 milímetros y se han dispuesto estribos mínimos, se puede aplicar esta expresión con su respectivo límite superior. En ella, A sub B es el área de estribos en una distancia S en milímetros cuadrados. S es la separación de los estribos medida a lo largo del eje del elemento, y ρ es la cuantía geométrica de esa armadura sobre la superficie de contacto. También dice que si BU superara 3.5 B sub B por D, debe emplearse la metodología de cálculo visto para los casos de corte por fricción sin poder recurrirse al método alternativo. Es decir, vale la primera expresión que se ha visto hasta ahora. El segundo método intenta ser un poco más preciso. En el primer método vimos que el cordón superior se suponía que estaba tomando la totalidad de la compresión que hay en el sistema, ya sea que estuviera en la losa o en la losa más parte de la viga. Mientras la compresión estuviera dentro de la losa, el esquema adoptado para el primer método no presenta un gran error. En cambio, si el eje neutro cayera por debajo de la losa, se le estaría asignando al cordón superior o al cordón del reticulado
una fuerza mayor que la que tendría en la realidad y se estaría exigiendo a la sección de contacto más allá de lo que correspondería. En definitiva, se estaría poniendo probablemente más armadura de contacto o en el contacto que la necesaria. Este caso es un caso que aplica bien al primer método, como ya se ha dicho, y el segundo no. Como el eje neutro cae por debajo de la losa, el primer método deja demasiado del lado seguro, dado que no toda la fuerza pasa por el contacto entre la viga y la losa. Entonces, lo que deberíamos considerar en nuestros cálculos es solamente la parte de la compresión que está asignada a la losa. En ese caso, el método dice que esa fuerza es igual a la fuerza de corte que hay que resistir en el contacto y que esa fuerza de corte es resistida por una expresión que tiene nuevamente una forma del tipo Mohr-Coulomb, es decir, una cohesión por un área más una fuerza por un coeficiente de fricción, que tiene que ser menor que un cierto límite. Observemos que ahora la fuerza se obtiene como B sub B, que es el ancho del contacto, por una longitud LBH sobre la que todavía no se ha dicho nada. Veamos el caso, por ejemplo, de una viga simplemente apoyada. En una viga simplemente apoyada, la fuerza en el cordón comprimido pasará de ser 0 en el apoyo a ser C sub H en el centro del tramo. Y por lo tanto, el área de contacto necesaria para transferir esa fuerza será igual al ancho del área de contacto multiplicado por la mitad de la longitud de la viga. Por eso aquí a la longitud de la viga se la llama 2 LBH, de modo que en la expresión se utilizará LBH. En el caso, por ejemplo, de una viga continua, vale lo mismo entre puntos de momento cero. Es decir, esto será 2 LBH porque desde aquí hasta aquí se producirá la transferencia de esfuerzos hacia el cordón comprimido. Y en el caso de los apoyos, vale lo mismo. LBH es la distancia entre el máximo y el punto de momento nulo. Obviamente, para los momentos negativos, la superficie de contacto será esta, que está aquí, y en realidad la transferencia que se hace es hacia el cordón traccionado y no hacia el cordón comprimido. Pero el razonamiento es enteramente válido. El reglamento dice que los estribos dispuestos para resistir corte horizontal deben reflejar en forma aproximada la distribución del esfuerzo de corte en el elemento. Si nosotros vemos los diagramas de esfuerzos de corte, vemos que los esfuerzos de corte son máximos en los apoyos y pasan por cero en el lugar donde el momento es máximo. Es decir, que si distribuyéramos los estribos en función de la variación del momento en el cordón superior, deberíamos hacerlo en función del esfuerzo de corte, que es la variación del diagrama de momentos. Pero eso nos llevaría a nosotros a tener que utilizar una separación variable punto a punto en los estribos, lo cual no es para nada práctico. Entonces, lo que suele hacerse en la práctica es dividir el diagrama en algunos sectores y en esos sectores utilizar separación constante. Una práctica que parecería un poco extrema es dividir todo el esfuerzo C sub H en toda esta longitud y adoptar lo que sería un estribado medio. Estribado mínimo.
El reglamento dice que la cantidad de estribos a disponer será como mínimo la que surge de aplicar la cuantía mínima de armadura de corte que corresponda según el elemento sea pretensado o no. La separación entre estribos deberá cumplir S menor o igual que el mínimo de 4 veces la menor dimensión del elemento soportado o 60 centímetros. Se permite asimismo una variedad de geometrías para los estribos, siempre que estos resulten adecuadamente anclados en los hormigones que se encuentran a ambos lados de la superficie de corte horizontal. ¿Qué pasa si comparamos los métodos dados por el reglamento en el capítulo 11 y el capítulo 17? Sin entrar en mayores detalles, aquí puede verse, para un caso particular, la comparación de los resultados de los diferentes métodos. Como puede apreciarse, las diferencias pueden ser bastante sensibles. Recapitulando, se presentaron problemas prácticos que no pueden ser resueltos empleando los procedimientos conocidos para esfuerzos normales y corte. Se expuso una analogía útil proveniente de la geotecnia. Se presentaron los conceptos básicos y algunas aplicaciones abordables a través de los conceptos de corte por fricción. Se repasó el formato general de seguridad, dado en el CIRSOC 201.05, y los capítulos en los que el concepto de corte por fricción es abordado. Se presentaron las dos expresiones más generales contenidas en el capítulo 11. Se presentó el procedimiento del capítulo 17 para elementos construidos en etapas con los dos métodos propuestos por el reglamento. Se expuso el criterio de cuantía mínima dado por el CIRSOC 201.05 y se compararon los resultados que arrojan los diferentes métodos. Este es el segundo y último video correspondiente al tema corte por fricción. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Los métodos vistos anteriormente de corte por fricción han recibido una calibración a través de ensayos. Vemos aquí algunos resultados de ensayos. Los puntos negros corresponden a elementos ensayados que presentaban una fisura o un contacto preexistente, mientras que las circunferencias corresponden a elementos monolíticos. Se han trazado dos rectas de tendencia correspondientes a estos dos grupos y, como puede observarse, las dos rectas de tendencia cortan al eje vertical, que es la resistencia, en un punto que no es cero, es decir, es de pensar que los formatos cohesión más fricción son los que mejor representan el fenómeno. Los ensayos están hechos con distintas cuantías de armadura pasante por las superficies de rotura. Y las unidades en que están expresados originalmente son PSI. En rojo se han indicado las equivalencias en megapascales. Básicamente, los ensayos han sido de tres tipos. Los primeros ensayos son tipo caja de corte. ¿Qué es una caja de corte? Básicamente se trata de dos cajas entre las que queda un espacio. La caja inferior, en este caso, es fija. Sobre la caja superior se pueden aplicar dos fuerzas, una fuerza normal y una fuerza tangencial, una fuerza de corte. De esa manera pueden calcularse los coeficientes de corte sobre esta superficie correspondientes a diferentes presiones verticales. Aquí vemos un detalle de la caja de corte y aquí vemos un detalle del aspecto que presentan las superficies de rotura. Se trata de superficies claramente rugosas. El otro tipo de elementos se utilizan para unos ensayos que en inglés se llaman push-off. Como puede verse, la probeta podría asimilarse a dos L's unidas parcialmente sobre la pata larga. Estos elementos
pueden ensayarse sin armadura pasante y con distintas cuantías de armadura pasante. Aquí vemos dos tipos de roturas posibles. El tercer tipo de ensayos corresponden a elementos construidos en diferentes etapas. Aquí puede verse una viga premoldeada a la que se le ha hormigonado superiormente una losa que representaría, por ejemplo, el tablero de un puente. Otra vista de un ensayo del mismo tipo. El corte por fricción puede emplearse en secciones monolíticas, tales como las vigas T con o sin talón. ¿Cuáles serían las secciones críticas? Las 1,1 y las 2,2. ¿Por qué decimos eso? Porque podemos pensar que hay que pasar una cierta cantidad de esfuerzo desde el alma hacia las armaduras, en este caso, a través de una cierta superficie de corte, y lo mismo pasaría con las compresiones en el ala a través de una cierta superficie de corte. Si analizamos el tema a través de trayectorias isostáticas, las isostáticas las hemos visto, por ejemplo, al estudiar corte, pero las hemos visto en este plano, es decir, en el plano lateral de la viga. Si miráramos las isostáticas en las alas, veríamos este tipo de trayectorias y veríamos que las isostáticas de tracción son prácticamente perpendiculares al alma. Es decir, que las armaduras que deberíamos disponer en este tipo de esquemas tienen dirección normal al alma. Aquí vemos entonces que el apoyo de las isostáticas de compresión sobre el alma tienden a producir un resbalamiento que tiene que ser tomado por las armaduras perpendiculares. Aquí está expresado lo mismo en términos de esfuerzos de corte. Puede nuevamente pensarse en una analogía del reticulado y la analogía nos va a llevar a tener que poner armaduras normales al contacto. Veamos un ejemplo. Estamos viendo un entrepiso sin vigas que tiene aquí abacos. La separación entre columnas es 8 metros en esta dirección y 10 metros en esta dirección. Lo que terminó ocurriendo es que resultó necesario construir un entrepiso a media altura y las columnas no tenían previsto un empalme de armaduras o algún otro tipo de sujeción como para poder construir ese entrepiso. Aquí vemos una planta del entrepiso, como vemos son 4 paños de 8 por 10 en los cuales había que construir una losa. Esa losa constituida por losetas pretensadas premoldeadas. Esas losetas se apoyaban sobre una viga en forma de C, en la cual se había dispuesto un perfil con forma de T para poder apoyarlas. Estamos viendo aquí la construcción de las vigas. No se aprecia todavía cómo se han vinculado las vigas a las columnas. La vinculación se hizo dando rugosidad a la superficie de contacto e instalando armadura pasante mediante perforaciones rellenas con resina epoxi. Se trata claramente de una transferencia por corte por fricción. Recapitulando,
Se mostraron algunos ensayos de calibración, se esbozó el análisis de secciones monolíticas con alas y talón, se desarrolló un ejemplo de aplicación.